saludo, esperemos que ya esté funcionando esta transmisión. Ojalá que haya alguien, parece que sí, tenemos algunas personas que ya están conectadas a este programa llamado Luz en el Café. Yo soy Mos y me da una alegría enorme estar contigo en este programa dominical donde hacemos comentarios, reflexiones, meditaciones basadas en las enseñanzas espirituales de diferentes medios, de diferentes caminos. Y la intención es que hagamos este tipo de programas para que podamos aterrizar muchas de las cosas que a veces simplemente leemos, pero que no sabemos cómo aplicarlas en nuestro día a día. Si hay alguien que está en el chat en este momento y me puede escribir, se lo voy a agradecer para saber si ya me están viendo. Si me están escuchando perfectamente, sería maravilloso tener esa comunicación y saber si estamos haciendo la transmisión adecuadamente. Vamos a ver, aquí estamos haciendo un paneo de todo lo que hay aquí alrededor. Muy bien, pues esperemos que ya la gente por aquí nos pueda saludar, nos pueda avisar. Me encantaría, por favor, que lo hicieran. Vamos a poner aquí, estamos al aire con el programa de Luz en el Café con Mos. Vamos a ver si se puede escribir. Ahí está. Bien, para hacer un aviso. Hola Mos, May Gallardo. ¿Qué tal, querida May? Gracias. Todo perfecto, Mos. Pues muchas gracias por comentarme, querida May. Porque empezamos tarde por unos problemas en la conexión, pero creo que ya se ha solucionado y eso me da mucho gusto. Gracias. Berito Góngora, ya llegó Berito. Qué bueno que ya estás, Berito. Me da mucho gusto. Y pues sí, me da gusto que todo está perfecto. Qué interesante todo esto que tiene aquí este dispositivo con el que estoy haciendo la conexión. Muy bien. Bueno, los paninis, esos ya me los comí, querida May, así que vamos a tener que comer otra cosa, una galleta, una tarta, un pastel. Vamos a ver qué podemos comer. Bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que ustedes tengan pendiente como tema acerca de las enseñanzas espirituales que estén practicando cada uno de ustedes. Me encantaría saber qué desearían que comentáramos, que habláramos en esta sesión. Recuerden que este programa está dedicado a toda la gente que es trabajadora de la luz, aquellos que se dedican a expandir su luz, a ofrecerla a los demás, a darla, porque al momento de dar la luz la reconocemos en nosotros mismos, porque la luz siempre nos va a llevar a conducirnos en esta vida por alegría, por paz, por bendiciones, por felicidad, por armonía. Es cierto que los milagros se viven solamente cuando la luz se expande, cuando nosotros dejamos que esta luz se pueda expandir, cuando no le ponemos un límite, sino que dejamos que se distribuya a toda la gente sin tener un obstáculo ante ella. Todos los que están con nosotros están por una razón. Están para recordarnos que hay lecciones que tenemos que aprender sobre nosotros mismos, no sobre los demás, sino sobre nosotros. Nos estamos recordando a través de cada persona que llega a nuestra vida. Nos estamos recordando y reuniendo con nosotros mismos. Cada persona que llega a tu vida es una celebración, una fiesta, un encuentro
bendecido por el cielo, para que puedas tú recordar quién eres. Muchas veces hemos tratado de evadir encuentros con personas que pensamos que son negativas, que son personas que nos pueden quitar o robar algo, que nos pueden alterar, que nos pueden hacer sentir mal. Lo único que estamos haciendo es postergar un encuentro con nosotros mismos. Podríamos definitivamente vivir de una manera mucho más fluida con la vida si nos dedicáramos a dejar que la propia vida nos diera las experiencias que necesitamos para poder reconocer el amor que ya existe en nosotros. Pero en vez de eso lo que hacemos es evadir. Evadimos. Muchas veces nos hemos encerrado pensando que así nadie nos va a tocar, que así nadie nos va a dañar. Y cada vez que nos encerramos, que nos aislamos, ya nos estamos dañando. El aislamiento es un daño que nos lleva a sentirnos fuera de la gran familia de la luz, fuera de la gran familia de Dios, de la familia del amor. Imagínate que toda la gente que conocerás, que conociste y que conoces hoy, todos son tu familia. Cuando tú deliberadamente eliges no estar en esa reunión con ellos, te estás tú mismo quitando, o te estás limitando una experiencia de felicidad y de alegría. Todos hemos vivido la maravillosa experiencia de reunirte con la familia, con familiares, hacer una fiesta, compartir, aprender de ellos, aprender de ti mismo. Todos hemos vivido esa maravillosa experiencia. Ahora imagínate extender esto a toda la gente en tu vida, a todos. Imagínate por un momento que todos los que están contigo son tus hermanos, son tus amigos, todos, absolutamente todos, que no haya nadie que excluyas, sino que todos ellos forman parte de eso que llamas familia. Eso significaría que cada vez que te encuentres con alguien, lo estarías reconociendo como un familiar tuyo y tendrás toda la confianza de acercarte a él, hablar, conversar, intercambiar ideas, pero sobre todo recordar que te estás encontrando a ti mismo en tu familiar a través del amor. Si pudiéramos todos cambiar esta visión, si pudiéramos todos dejar de tenerle miedo a la gente, nos daríamos cuenta de la gran lección de amor que hay lista para nosotros en cualquier momento. Todo trabajador de la luz está aprendiendo a dejar de tener miedo, pero miedo también a la gente. Está dejando de tener miedo al ataque, deja de tener miedo a que le vayan a hacer algo, deja de tener miedo a que la gente le vaya a robar, a quitar, a matar, a asesinar. Vivir en esta vida con miedo no es vivir, es morir. La gente tiene miedo a morir, pero simplemente por tener miedo ya está muriendo. Una verdadera vida de libertad se alcanza cuando los miedos se dejan de lado. No necesitas establecer una guerra ante el miedo. No necesitas buscar la manera de quitarte los miedos. Nada más tienes que trascender a los miedos. Esto se parece a ir caminando en una calle, estar caminando en una calle. Vamos a poner aquí la cámara. Equivale a tener un pasillo como el que estamos observando. Ir caminando, vamos como esta persona va caminando.
Observa los objetos que hay alrededor. Cada objeto puede ser un miedo, pero tú sigues caminando. Que no te detenga el miedo. Los miedos están allí, y si tú te quedas en ellos, observándolos, analizándolos, seguirás en ese estado de miedo. Tú eres libre de caminar. Sigue caminando, no tienes que detenerte en los miedos. Lo que hay a tu alrededor simplemente es aquello que parece ser real. Pero tú deberías de seguir caminando, porque al caminar te vas a dar cuenta de que los miedos no son algo que te deba de detener en tu libertad. La libertad es caminar, no sentir miedo. Cada vez que sientes miedo es porque has decidido quedarte atorado en el camino. Pero tú lo decidiste, no es un aspecto que se te haya decidido por ti. Nadie está decidiendo por ti para que tú tengas miedo. Dios no te está poniendo pruebas para que tengas miedo. Entonces debe de estar pasando algo. ¿Por qué tienes miedo? Porque tú lo has elegido. Si tú has elegido tener miedo, entonces puedes elegir no tener miedo. Una manera muy fácil de no tener miedo es simplemente seguir caminando, no detenerte. Que el miedo a hacer algo no te detenga. No lo analices, no te dediques a pensar si el miedo es válido o no. Simplemente sigue caminando. Sigue y sigue caminando, sigue experimentando la vida. Sigue dejando que la vida te inspire. El miedo no te puede inspirar porque no viene del espíritu. La vida inspiradora es aquella vida que se rige con el espíritu, no con el miedo. El miedo no puede inspirar a nadie. El miedo simplemente te obstaculiza para que puedas experimentar la paz y la liberación y la libertad. Voy a mandar saludos a todos los que están conectados en este momento. Gracias a mi querido Mauricio Mezcua, que está por allí. Gracias, hermano, un abrazote. A Sonia Menchaca también, a May Gallardo, a Berito Góngora y bueno, a los demás amigos que están en este momento compartiendo la transmisión de Luz en el Café. Les recuerdo que yo soy Moz, que me puedes localizar en las redes sociales como por ejemplo Twitter con la palabra Primera Atención. Es una sola palabra, Primera Atención. En Twitter, en Facebook, por ahí me puedes localizar y podemos tener comunicación inmediata. Gracias por comunicarte. Y bueno, hemos estado haciendo algunos comentarios acerca del miedo, acerca de reunirte con la gente, pero si hay algún tema en particular que quieras que desarrollemos el día de hoy, lo podemos hacer con todo gusto. Yo estoy esperando tus comentarios, tus preguntas, tus ideas en el chat en el que estamos participando hoy en vocesradiotv.com. Ahí estamos en el chat y por favor envíame tus comentarios, lo que tú quieras que en este momento podamos tratar. Será muy interesante siempre que podamos compartir como hermanos aquellos aspectos que a veces en nuestros estudios espirituales han sido un poco confusos, nebulosos, que nos han llevado a sentir que quizá no tenemos la facultad o la posibilidad de poder vivir una vida en armonía como lo hemos visto de muchos maestros. Y sin embargo se puede, claro que se puede. Te invito a que hagas tus preguntas y comentarios mientras tomamos un poco de café. No te voy a decir en qué café estoy, pero estamos disfrutando de este rico cafecito. Así que te invito. Este tema está perfecto, Mos, gracias. Bueno, vamos a seguir hablando entonces acerca de los miedos. De la manera en que los miedos nos pueden detener para poder hacer muchas cosas en nuestra vida, sobre todo experimentar nuevas cosas. A veces el miedo ha sido una constante en el que
nos hemos involucrado al grado de no darnos cuenta de que ese estado de miedo se ha convertido en nuestro estado común, en el que nos sentimos llenos de miedo todo el tiempo. Miedo a comer, miedo a no comer, miedo a amar, miedo a no amar, miedo a correr, miedo a caminar. Ponte a reflexionar en este momento un instante y dime, ¿a qué tienes miedo? A todo. Tienes miedo de encontrar una pareja. Tienes miedo de no encontrar una pareja. Tienes miedo de volar y tienes miedo de no volar. Tienes miedo de los seres que quieres porque piensas que te van a traicionar. Tú a veces piensas que tienes miedo en algunas cosas y en otras no. Pero la verdad es que la creencia en el miedo está tan arraigada en ti que a veces ya no te has dado cuenta que vives en miedo todo el tiempo. Y eso no tiene por qué ser así. Tú no tendrías por qué estar viviendo en este miedo todo el tiempo. Tú puedes elegir en cada instante si el miedo te es útil o no, si lo quieres vivir o no. Eso es algo que tú decides. ¿Por qué tener miedo a encontrar una persona que comparta tu vida? ¿Por qué tener miedo a tus hijos? ¿Por qué tener miedo a tu madre? ¿Por qué tenerle miedo al amor? ¿Por qué tenerle miedo a tener miedo? ¿Por qué tenerle miedo a la comida? ¿Por qué tenerle miedo a las enfermedades? Hay gente que le tiene miedo al dinero. Gente que le tiene miedo a la salud. Parece increíble, pero quizá tú le tengas miedo a la salud y por esa situación la enfermedad te siga siendo más atractiva que la salud. Quizá tú le tienes miedo a compartir con una pareja y por eso sigas soltero o soltera y sigas diciendo que no tienes o no se te ha dado a ti la pareja que deseas. ¿No será que tienes miedo a estar con alguien? Quizá te preocupa tanto el aspecto del dinero, pero quizá te da miedo tener dinero. Tú puedes pensar que estás totalmente enfocado a tener miedo a tener dinero, pero tal vez estás totalmente enfocado al miedo a tener dinero. Lo del miedo queda muy bien con relación a algunas de las religiones que promueven el miedo a Dios. Qué bueno que lo tocas, Mauricio, qué bueno que dijiste eso. Gracias por haber comentado eso, Mauricio, porque efectivamente tenemos miedo a Dios. Independientemente de que haya religiones que lo promuevan, hoy en este momento es importante ir liberando el mayor miedo o el miedo más crítico, más fundamental de nuestra vida, el miedo a Dios. Sanando la idea del miedo a Dios, nuestra vida comienza a tomar otro matiz, como si fuera un árbol de miedo, donde las raíces están en el miedo a Dios. A veces hemos querido cortar el miedo cortando cada rama. Imagínate que cada rama es un miedo distinto, ¿no? El miedo al dinero, el miedo a la salud, el miedo a la enfermedad, el miedo a la soledad. Cada una de esas es una rama. A veces lo que hemos tratado de hacer es cortar cada rama, pero el tronco se mantiene y tarde o temprano vuelven a crecer esas ramas. El miedo que tú habías creído liberar acerca de la soledad te vuelve a surgir. Tal vez habías hecho alguna terapia y creíste que el miedo se había liberado solamente para volver. Ahorita vamos a hacer una práctica, Vero y Cody, para liberar el miedo. Pero ten en cuenta algo acerca del miedo.
No necesitas deshacer tú el miedo, porque este es el mayor obstáculo, pensar que tú tienes que meterte a deshacer el miedo. Tú no lo tienes que deshacer. El miedo se trasciende. ¿Sabes lo que significa la palabra trascender? Significa no quedarte atorado, encallado en la creencia. Trascender es pasar. Te ponía hace un momento el ejemplo de un pasillo. Tú vas caminando. El miedo pueden ser objetos que hay a tu alrededor. Incluso el miedo puede ser un objeto que se pone frente de tu caminar. ¿Qué haces? ¿Te quedas parado porque ese obstáculo está ahí o simplemente te haces a un lado y sigues caminando? Este es el mayor problema en el que nosotros nos llegamos a enfrentar, a que cuando llega el obstáculo del miedo, pensamos que nos tenemos que quedar allí, en ese instante. Mientras tú no decidas hacerte a un lado, dejar el obstáculo y seguir adelante, no te queda alternativa que quedarte en el miedo. Entonces imagínate, si tú quieres deshacer el miedo, significa que tú quieres deshacer el bloque que se te puso frente a ti. ¿Tiene sentido que si tú vas caminando, trates de deshacer con tus manos el bloque que estás viendo, la roca que está allí? Piénsalo por un momento. ¿Tiene sentido que tú trates con tus manos de deshacer esa roca? ¿O no crees que lo más práctico sería simplemente dar la vuelta, rodear a la roca y seguir adelante? Piénsalo por un momento, reflexiónalo, porque esta es la respuesta para que ya no sientas miedo. Esta es: tú vas caminando, te topas con el miedo. Vas caminando, no tienes miedo, y aquí está el miedo. El miedo es esto. Tú quieres deshacerlo y te estás pegando. ¿Cómo no tengo miedo? ¿Cómo te pegas con el miedo cuando preguntas? Tengo miedo. ¿Cómo lo deshago? Quiero deshacer el miedo. Quiero deshacer el miedo. No quiero tener miedo a que mi pareja se vaya. No quiero. Lo único que tendrías que hacer es esto: seguir adelante. Tú vas caminando, te golpeaste con el miedo, te haces a un lado y sigues caminando. Son dos enfoques distintos. Es más fácil, más rápido. Si tú sigues tratando de deshacer esto, quizá lo único que haces es empujarlo, tienes libertad y vuelves otra vez y vuelves a pegarte con el miedo. Tú vas caminando, tomas tu terapia de miedo, donde crees estar deshaciendo el miedo, lo único que haces es que lo haces hacia adelante, lo empujas hacia adelante, dices: ya me liberé del miedo de estar solo. Vuelves a caminar y te vuelves a chocar. No has deshecho el miedo. Es más, tú no necesitas deshacer el miedo. Déjalo allí. Si ese miedo está ahí, déjalo y simplemente haz lo que cualquier persona de sentido común haría: seguir caminando por el otro lado. No es necesario que tengas miedo para vivir.